Terminamos nuestro viaje en el sur de Lubango, capital de la provincia de Huila. En Angola, el prefijo mu delante del nombre de una tribu indica la pertenencia a un territorio. Los Muila viven en la provincia de Huila. La proximidad de esta gran ciudad de más de 300.000 habitantes permite que los niños muilas se integren más fácilmente en el sistema educativo moderno y en la religión católica. La tribu muila está emparentada con la tribu mugambwe. Los miembros de las dos tribus pueden casarse entre sí. Son familias sencillas y normalmente pobres que viven de la agricultura y de su ganado famélico. Algunos fabrican carbón de leña que venden en el arcén de la carretera que une Lubango y Namibia, una de las pocas carreteras asfaltadas de los alrededores. Las mujeres de la tribu muila dominan a la perfección la fabricación artesanal de cestos. Practican la cestería en espiral. Con briznas de hierba hacen un cabo trenzado. Después lo enrollan sobre sí mismo en espiral y lo cosen. Los cestos muilas son peculiares. Tienen forma cónica, suelen ser de gran tamaño y tienen que hacerse a 4 manos. Por comodidad, el trabajo se realiza fuera de la aldea y, si es posible, a la sombra de un árbol. De la cocina de la aldea sale un humo espeso. Hoy es día de fiesta y esta noche sacrificarán un cordero. Las mujeres preparan la cerveza tradicional para la ceremonia. Es cerveza hecha con malta de sorgo. Se denomina onquela u oguale según la tribu. La elaboración doméstica de la cerveza de sorgo se realiza siguiendo una receta ancestral. No es una bebida ligera ni refrescante. Al contrario, es muy nutritiva y presenta un aspecto turbio, incluso opaco. Libera un poco de gas y tiene un sabor agrio o ácido. La tasa de alcohol puede variar de 1 a 16 grados. La producción de cerveza artesanal se cifra en millones de hectolitros al año. En la aldea se fabrica cerveza en las grandes ocasiones: bodas, duelos, rituales de la pubertad. En la pubertad, el rito del efico celebra la aparición de la primera menstruación que convierte en fértiles a las jóvenes. Lilé ha dejado de ser una niña. Ha terminado su efico. Ante los ojos del clan, ya es una mujer. Su peinado indica que el ritual acaba de celebrarse. Lilé llevará a partir de ahora el collar de adulta. En un futuro, cuando se case, el collar se transformará en videla. Estará adornado con conchas, plásticos, botones y toda clase de cosas.
La mujer Muila utiliza su cuerpo a través del peinado y del collar para comunicar la edad y el estado civil.